Hola, Dios le bendiga a todos en esta hora, hoy día, día del Señor, día de bendición. Y quiero decirle algo, que alguna vez el Señor a Israel, a su pueblo escogido de Israel, a través del profeta Jeremías, le envió a decir que él enviaría muchos pescadores. Y justamente aquí tengo este mapa de Galilea, de la región de Galilea, que es la región que está al norte de Israel, eh, donde en la cercanía hay lugares como Betsaida, Corazín, y otras que hemos conocido a través de la escritura, como por ejemplo hacia el interior, Nazaret, Caná, y otras que aparecen ahí. Y aquí lo más importante es la localidad de Capernaum, el lugar donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo inició su ministerio de salvación y encuentro con Israel, con su pueblo. Y podemos agregar a ello, con los datos que tenemos, datos históricos de la arqueología, podemos deducir que en esa época, en la época del Señor Jesús, Capernaum era un pequeño poblado a orillas del mar de Galilea, con una población que probablemente no pasaba de 1000 personas. Los pocos restos arquitectónicos que aún se conservan indican que los edificios eran espaciosos y bien construidos, con piedras pulidas y mucho yeso. Esto da a entender que el pueblo floreció económicamente durante el tiempo de Jesús. El Señor Jesús profetizó la caída de Capernaum y actualmente sus montones, ruinas esparcidos de piedra, de basalto negro, se extienden por 1,5 kilómetros a lo largo de la costa del mar. Justamente aquí a mis espaldas tengo una vista aérea de los restos de la sinagoga de Capernaum, de una arquitectura romana, notoriamente romana, construida de piedra caliza, que se remonta al siglo IV o V de nuestra era. Y algo que causó gran revuelo fue el descubrimiento que se hizo el año 1960 y que reveló que debajo de esa estructura yacían los cimientos de una sinagoga más antigua, hecha de basalto, la piedra más común en esa zona, y que aparentemente data de los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y acá de esta misma ruinas arqueológicas que hay en Capernaum, aquí me he acercado justamente al acceso al área arqueológica, donde podemos apreciar un letrero que dice Capernaum, la ciudad de Jesús. Un dato importante. Y después de este dato, con esta entrada que vimos al área arqueológica de Capernaum, ahora con esta vista panorámica, una bonita vista actual, una vista actual de Capernaum, ahí en el mar de Galilea, en la cual vemos una localidad interesante por su borde costero y un paisaje verde de palmas y olivos como los que había en tiempos antiguos. Nos adentramos ahora en la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que nos lleva en primer lugar al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 23, donde nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Efectivamente, son estos pescadores los primeros llamados por el Señor, y en este llamado que el Señor les hace, viene un imperativo que les define su nueva tarea en manos del Señor Jesucristo. Os haré pescadores de hombres. De esta manera, aquí me vine ya al mar mismo, aquí dentro del mar de Galilea, con estos pescadores, y para decirles de que una de las señales dadas a Israel de que el Mesías se hacía presente es esta, porque Dios en su amor por su pueblo escogido, este pueblo prometido a Abraham, y además receptor del reino eterno del Hijo de David, la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 14 al 17, en que nos dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Versículo 16, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Aquí dice el Señor: he aquí que envío muchos pescadores. Para Israel, en una primera instancia, en este tiempo de la gracia, los pescadores vendrían a traer mensaje de salvación, trabajo de rescate en favor de Israel, a todo quien estaba perdido, sin esperanza y sin paz para su vida. Y luego, terminado el tiempo de la gracia, vendrán los cazadores que perseguirán y harán presa del pueblo en el tiempo futuro, antes de que el Señor vuelva como Rey eterno sobre Israel. Y en ese sentido, el profeta señala en su capítulo 23, versículo 5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nuevamente, y con rápida carrera desde el mar de Galilea hasta acá a Jerusalén, de vuelta junto al pueblo que cada Shabbat y cada día está presente aquí frente al muro occidental, porque hay razones, hay esperanza, gozo y alegría para el que espera a Cristo, al Mesías Salvador, al Hijo de David. Y como se aprecia en el relato de Jeremías, el amor y la misericordia del Dios eterno, primero por su pueblo Israel y enseguida por todo aquel que en él confía, se siguen plasmando en palabras contundentes y decisivas, así como Jeremías las escribió inspirado por el Señor, diciendo: con amor eterno te he amado, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, les daré un corazón y un camino, les traeré sanidad y medicina,
les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y continúa Jeremías dando muestras del amor y la misericordia de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Finalmente, y teniendo presente este amor eterno de Dios por su pueblo escogido y por todo aquel que cree en él, así como un día en Jericó un ciego pudo llamar y pedir misericordia al Hijo de David, hoy es el día de pedir al mismo Hijo de David en este tiempo de perdón que te atrape con su red de pescador, te haga parte de su pueblo y te lleve con él al cielo a vivir en su luz admirable por toda la eternidad. Y para nunca olvidar, como dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios te bendiga y nos veremos en un próximo mensaje y recordando una pequeña y cortita alabanza que dice: Jesucristo va pasando por aquí, cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones para todos. Chao, hasta pronto.